¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto poder saludarle. Ya hemos llegado a las puertas de un fin de semana más del mes de julio, así que le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de las 9 de la mañana de este día viernes 21, así que sea bienvenido y por favor no pierda la sintonía porque tenemos mucha información que hemos preparado para usted y por usted. Iniciamos. Cocaína en lugar de chocolate. Encomienda llevaba supuestos chocolates que en su interior llevaban cocaína, la cual fue descubierta en Aeropuerto La Aurora. Sigue la violencia contra la mujer. El cadáver de una fémina fue localizado bajo un puente ubicado en Agua Blanca, Jutiapa. Cuerpo de Ingenieros del Ejército se prepara para realizar bacheos ante el rechazo de diputados para ratificar el estado de calamidad en carreteras. Usuarios de la Ruta 203 deben buscar medios alternos para transportarse ante la escasez de unidades. Pilotos temen ataques por grupos extorsionistas. Iniciamos conociendo qué es lo que está sucediendo en nuestro país, qué es lo más importante. Queremos comentarle acerca de un incidente que se ha registrado en la vía pública en el kilómetro 35, para ser más precisos, en la ruta al Pacífico. ¿Qué fue lo que sucedió? Le recordamos que hace ya un tiempo atrás había sucedido algo similar. Habían chocado contra esta infraestructura, contra esta pasarela tan importante en este tramo carretero. Bueno, todas las pasarelas son importantes porque sabemos que son utilizadas para salvaguardar la vida de los peatones y en esta oportunidad de nueva cuenta se estrellan, se accidentan en esta pasarela en la ruta al Pacífico en el kilómetro 35 y nuestro compañero Alfredo Mendoza tiene la información de lo que ha sucedido en este lugar a esta hora de la mañana. Adelante, Alfredo, buenos días. Cuéntanos qué fue lo que pasó. ¿Hay personas heridas? Así es, compañeros, gracias y muy buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para usted que nos sigue sintonizando. En efecto, tenemos información de última hora y es que nos hemos trasladado para el kilómetro 35 de la ruta al Pacífico, en donde hoy, en horas de la madrugada, ocurre un accidente. Ustedes pueden observar a mi espalda se encuentra un tráiler que colisionó contra la estructura de una pasarela. Puede observar usted en su pantalla, un tráiler queda empotrado prácticamente en este lugar, destruyendo la estructura de lo que iba a ser la construcción de una pasarela. Y es que pues la pasarela no está habilitada. Nosotros justamente venimos a este punto a mediados del mes de enero, en donde otro tráiler pues destruyó la mitad de la pasarela, ocasionando pues graves daños. Fue un fuerte impacto el que se registró en esa ocasión. La pasarela que queda en jurisdicción del municipio de Palín Escuintla aún no ha sido pues habilitada nuevamente. Las estructuras, como usted lo puede observar, existe una acá sobre el suelo. Es una estructura gris. Estas pues armazones ya estaban listas para poder ensamblarse. Sin embargo, pues esta mañana vemos cómo el tráiler ha dañado una de las estructuras. Quiero pedirle a mi compañero Henry Ávila que pueda hacer una toma abierta de esta estructura que queda acá en este lugar, para que usted pues pueda informarse y pueda saber qué es lo que pasó. Una estructura del mismo tamaño que esta, pues es la que se ubicaba acá a pocos metros y es la que el tráiler prácticamente destruyó. Vamos a caminar para que usted pueda observar un poco más acerca de esta escena del accidente. Podemos ver que acá se encuentra la cabina del tráiler, que es en donde se transportaba pues este piloto que colisiona hoy contra esta pasarela. Afortunadamente, hay que decirlo, la persona que manejaba este automotor resulta ilesa. Él pues ya fue revisado por los cuerpos de socorro. Sin embargo, algunos raspones sí tiene, sin embargo pues eso no pasó a más. Quiero indicarles también que pues está a la espera de autoridades de la municipalidad de Palín Escuintla para que puedan deducir responsabilidades y sobre todo pues saber cuánto es lo que se va a pagar por el daño a esta estructura. Vemos, como pues bien les indicaba yo, existen varias armazones de hierro que quedan acá en el lugar a la espera de poder ensamblarse y habilitar esta pasarela de nuevo. También quiero indicarles que este tráiler, como ustedes lo pueden observar, ha quedado totalmente destruido. Este furgón pues transportaba envases de vidrio vacíos. Estos pues han quedado tirados del lado de la acera, así que pues no se está afectando el transitar vehicular.
Compañeros, es la información que tengo hasta el momento. Como les repito, un accidente acá en el kilómetro 35 de la ruta al Pacífico. Fue un fuerte impacto en contra de la estructura de una pasarela. Sin embargo, lo que cabe resaltar acá es que la persona que manejaba este automotor queda completamente ilesa, resulta de este accidente sin ninguna herida de gravedad. Con ustedes regreso a Estudios Centrales. Muy buenos días. Muy buen día también para ti, compañero. Gracias por este reporte para que conociéramos qué fue lo que exactamente sucedió en este kilómetro 35, ruta al Pacífico. Ya nos comentaba nuestro compañero Alfredo Mendoza que el impacto fue muy grande, pero por fortuna no hay personas fallecidas. La persona que conducía este automotor pesado, pues sí se encuentra con algunas heridas, pero son muy leves a lo que pudiera haber sucedido si hubiera ido un poco más veloz. Pero sin duda alguna esta pasarela ya representa bastantes daños en su estructura, como podemos observar debido a los constantes accidentes que se han registrado allí y que precisamente los vehículos han chocado allí. Así que esta pasarela está totalmente inservible y es información aparte, es un llamado de atención a las autoridades y también a los automovilistas para que reduzcan la velocidad, para que ya no se sigan registrando más incidentes en esta área ni en otros lados de nuestro país. Continuamos. Y seguimos con más información. Ahora déjeme informarle que en Totonicapán han localizado 45 libras de marihuana y para ello nos comunicamos con un compañero periodista de TN Todo Noticias, José Martínez, que le ha dado la cobertura respectiva a esta información. Adelante, José. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Claudia. Qué gusto saludarte nuevamente a través de la señal de TN 23. Efectivamente, una mañana bastante movida para las fuerzas de seguridad, específicamente para quienes integran la unidad de antinarcóticos. Como bien lo mencionas, esta mañana se realizaron unos allanamientos. Esto fue en el departamento de Totonicapán. Como bien lo indicas, son 45 libras las que se contabilizaron en estos dos allanamientos, en donde también se logró la detención de una persona. Déjame comentarte que el primero de ellos se llevó a cabo en Santa Lucía, la Reforma Totonicapán. Allí se localizaron 35 libras en el domicilio de Urbano Pu Tojín, de 39 años de edad. Urbano Pu Tojín, él fue detenido por la tenencia de esta droga, de este material ilícito en el interior de su vivienda. Sin embargo, pues hubo otro punto en el que también los agentes antinarcóticos desarrollaron un allanamiento. Estamos hablando de que este se realizó en el paraje Panahual, en el caserío Jutaj, en la aldea Chequemeyá. Esto fue en el municipio de Momostenango, siempre en Totonicapán. Allí se localizaron 10 libras de marihuana ya lista para el consumo, lista para ser exportada, y varias plantas de marihuana. Por supuesto, estas fueron erradicadas. Estas diligencias, según el Departamento de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil, se realizaron en base a una serie de denuncias que ingresaron a la línea antinarcótica 1577, que es la vía directa para comunicarse con la Policía Nacional Civil, encargados del área de combate al narcotráfico. Parte de los operativos que se han realizado esta mañana, en horas de la mañana, pues también les llevábamos a cabo un operativo desarrollado en el aeropuerto La Aurora. También se localizó drogas. Sin embargo, pues esta es información reciente que nos llega desde el departamento de Totonicapán. Claudia, este es mi informe y regreso contigo a Estudios Centrales si tienes alguna pregunta en el estudio. Así es, José, nos surge la duda si esta droga era cultivada en este lugar y también procesada entonces, porque fueron 45 libras, una gran cantidad. En efecto, Claudia, déjame comentarte que según se tiene conocimiento, esta droga era procesada y cultivada en este lugar. Totonicapán tiene una característica bastante importante en el tema de drogas, y es que este municipio, por su clima, hace bastante propicia la cosecha, el cultivo de marihuana. Justamente en Santa Lucía, la Reforma, también en Momostenango, pues se han tenido varios operativos. Este no es el primero, en donde las fuerzas de seguridad decomisan este tipo de ilícitos, específicamente la marihuana. Recordemos, hay sectores como por ejemplo San Marcos, en donde se cultiva mejor la amapola. En el caso de Totonicapán es la marihuana. Déjame comentarte, Claudia, también que en horas de la mañana, como te decía, hubo un operativo también en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Allí nada más y nada menos
los agentes antinarcóticos localizaron una encomienda que consistía en una caja con chocolates. Al momento de hacer la inspección, se tuvo la ayuda de un elemento canino conocido como los K9 de nombre Jack 2. Él detecta cierta sustancia en el interior de estos chocolates. Cuando los elementos de la Policía Nacional Civil destaparon esta encomienda, se toparon con que en el interior de los chocolates, vemos las imágenes en pantalla, había droga. Al hacer el estudio de campo dio presuntivo cocaína. Esto pues ya fue trasladado a los fiscales del Ministerio Público, quienes estarán ya iniciando una investigación para determinar de dónde procedía esta cocaína y también hacia dónde sería trasladada o hacia qué persona. Se sabe que el destino final era los Estados Unidos de América. Es una mañana bastante cargada de trabajo para los elementos antinarcóticos. Por supuesto, la ayuda de los agentes caninos pues, de vital importancia en este tipo de operativos. Hay nuevas formas ingeniosas pues, en las que los narcotraficantes están ya llevando la droga. Vemos estos chocolates, aparentemente pues, no tenían nada más que el delicioso sabor del chocolate, sin embargo pues tenían la cocaína en el interior. Esto y el operativo de San Marcos pues son los más relevantes a esta hora de la mañana por parte de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Claudia. Sin duda alguna, como tú indicas, la creatividad, el ingenio lamentablemente se utiliza para cometer actos muy negativos para la sociedad. Quisiéramos conocer, José, con esta incautación de cocaína localizada en esos envoltorios de chocolate, ¿hay alguna persona responsable, alguna persona capturada? Déjame comentarte, Claudia, que según el informe de la Policía Nacional Civil, ellos se percataron cuando el paquete ya estaba listo para ser procesado y enviado al área de exportación del Aeropuerto Internacional La Aurora. Sin embargo, pues debe haber un registro, esto ya está bajo investigación de las autoridades, porque debe haber un registro de la persona que llevó este paquete, esta encomienda, te digo, pues tenía destino final los Estados Unidos de Norteamérica. Este registro seguramente va a ser de vital importancia para esclarecer no solo quién fue la persona que en efecto llevó este paquete, sino qué estructura criminal, porque debe haber una estructura criminal detrás de este aparente inocente paquete que sería llevado a los Estados Unidos. Sin embargo, pues eran 6 onzas de cocaína las que eran trasladadas en 3 paquetes de chocolate. Bueno, gracias José Martínez por toda esta información, por la localización que nos has dado a conocer de las libras de marihuana, que fueron 45 libras respectivamente, y ahora lo que nos has comentado acerca de esta noticia, que han localizado cocaína en esta encomienda, en estos chocolates que sin duda alguna no pasaban desapercibidos por muchas personas, pero las autoridades, con todas las investigaciones respectivas, con todos los análisis que realizan siempre con las encomiendas y con todos los traslados que se resultan ser sospechosos de alguna forma, pues dieron a conocer cómo iba oculta la cocaína en estos chocolates, muy conocidos también en nuestro país. Ahí se puede observar cómo el ingenio de las personas que transportaban la droga hizo que la cocaína fuera envuelta en esos chocolates para pasar desapercibido, pero afortunadamente lograron la incautación de la droga y también más adelante estarán dando a conocer si hay más personas involucradas en este hecho de esta encomienda que lamentablemente fue encontrada y que iba con destino a Estados Unidos. En combate al narcotráfico en el territorio nacional, agentes de la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótica, delegados del Aeropuerto Internacional La Aurora, incautaron esta cocaína en envoltorios. Al momento que el personal antinarcótico inspecciona la mercancía en bodegas de empresa de exportación con binomio canino, el CAN Jack 2 fue el que alertó sobre el posible ilícito en esta encomienda con destino a Estados Unidos. En presencia del Ministerio Público se apertura y revisa la encomienda, localizando 3 envoltorios en el interior de empaques de chocolate como modo de ocultamiento con peso aproximado de 6 onzas. Al realizar la prueba de campo dio como resultado presunto positivo para cocaína. Y vea usted la forma, qué ingeniosos, porque incluso tienen un envoltorio de chocolate y la forma que le han dado para pasar desapercibido, pero no pues tomaban en cuenta la presencia del K9, el Can Jack 2, que fue el animal, fue el perro, fue este agente que está entrenado para localizar droga, que localizó olfateando esta encomienda y pues ahí está la prueba que dio positivo cocaína. Así que esto fue lo que sucedió en el tema de incautación de droga, marihuana en Totonicapán, de 45 libras, y ahora estos envoltorios
presuntamente que eran chocolates, pero era cocaína que era pues enviada a Estados Unidos. Ese era el objetivo precisamente, pero no fue así. Con esta información es momento de la pausa. Al regresar usted podrá seguir conociendo más noticias que le hemos preparado para este día viernes, así que le esperamos, no cambie. Ya estamos de vuelta con más información y ahora hablaremos acerca de las autoridades de Aeronáutica Civil que han reportado sin novedad el inicio de medidas de seguridad implementadas para los viajeros con destino a Estados Unidos. Las medidas de seguridad implementadas desde el pasado miércoles en los aeropuertos de Guatemala para los viajeros con destino a Estados Unidos fueron acatadas y bien recibidas, informaron autoridades de Aeronáutica Civil. Los pasajeros podrán esperar el tiempo antes de despegar en cómodas salas. Todo se desarrolla con absoluta normalidad en el aeropuerto La Aurora. También quiero destacarle algo, que esta medida también aplica para los viajeros que salen de los demás aeropuertos internacionales de Guatemala hacia Estados Unidos. Entiéndase Mundo Maya en Petén, Los Altos en Quetzaltenango, Puerto Barrios en Izabal y Retaluleu, cuando van directamente a Estados Unidos, porque ahora por la categoría de internacional pues no tienen que venir a hacer escala a La Aurora, no, que van directamente hacia destinos a varios países, ¿verdad? Entre ellos Estados Unidos. Entonces, cuando salgan de cualquier aeropuerto internacional del interior y van a Estados Unidos, obviamente tienen que pasar por las mismas revisiones los pasajeros. La medida implementada a solicitud del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos cobró vigencia en 105 países diferentes. Aplica para vuelos directos y para los que tengan que hacer escala en suelo americano. La revisión de los equipos electrónicos como tablets y computadoras portátiles únicamente abarca el equipo físico y accesorios del mismo, es decir, no se violentará la privacidad de los pasajeros. Ahora bien, hablemos de la situación en las carreteras, que sabemos que es un problema muy evidente, y es que el pasado miércoles se registró un socavamiento en el kilómetro 188 de la carretera que conduce de Retaluleu hacia Quetzaltenango. Según autoridades, se habilitó un paso por una finca privada. Veamos. Luego de que un automovilista impactara en el fondo del agujero que se formó entre el kilómetro 188 y 189 de la ruta que conecta a Retaluleu y Xela, el paso ha sido totalmente bloqueado en el área. Esta situación genera inconvenientes para quienes se conducen diariamente a través de esta carretera. Es por ello que autoridades han realizado las negociaciones pertinentes para habilitar un paso temporal a través de terrenos privados en el sector. Desde el día que se dio el inconveniente en el kilómetro 188, personal del Ministerio de Comunicaciones, tanto Covial como las zonas viales, acudieron al lugar y el día de ayer se habilitó una vía alterna que se puede ingresar a una finca privada, que ya se pidieron las autorizaciones por parte del Ministerio de Comunicaciones, y este ingreso está en el kilómetro 185 en el cruce hacia Nuevo Palmar y van a salir al kilómetro 192. Autoridades del Ministerio de Comunicación han aclarado que ningún vehículo que transite por esta ruta alterna temporal debe pagar peaje. Se estima que el tiempo de reparación para rehabilitar este tramo carretero pueda oscilar entre una semana. De momento está cerrado, se hablaba con autoridades de Covial, que son los que están trabajando en el sector, que tratarán de habilitarlo lo más pronto posible, pero se tardarán entre 5 y 6 días para habilitar el paso en el sector. Por lo tanto, se habilitó y se dio mantenimiento a esta ruta alterna con autorización de los dueños de esta finca privada. Y es que parece irónico, pero esto fue lo que sucedió en el Congreso, porque con 67 votos en contra fue rechazada la aprobación del estado de calamidad en las carreteras del país. Según diputados, hay riesgos de poca transparencia. Tal como se había anticipado, diputados en el Congreso de la República rechazaron el estado de calamidad que decretó el Ejecutivo con el propósito de reparar las carreteras del país que se encuentran en mal estado. Únicamente 47 congresistas votaron a favor y 67 en contra. Ahora el legislativo tendrá que notificar oficialmente al mandatario que fue improbado el decreto gubernativo
5-2017. Fue a petición del presidente de la República en Consejo de Ministros y el día de hoy, después de una larga discusión, se imprueba el estado de calamidad pública para la red vial que fue propuesta por el ministro en reunión de Gabinete de Estado. Y luego de la improbación del estado de calamidad, el Ejecutivo aseguró contar con un plan B para realizar los trabajos de restauración de nuestras carreteras. La inestable condición de las carreteras del país y la población que resulta afectada deberá esperar 3 meses más, debido a la improbación del estado de calamidad por parte del Legislativo. Ahora el Ejecutivo replantea una solución que consiste en el bacheo de la cinta asfáltica. Nosotros seguiremos trabajando, hay que sacar a nuevas licitaciones, eso se lleva aproximadamente 3 meses y en tanto se sacan esas licitaciones y esperamos que las compañías que puedan participar y tengan el deseo de participar porque, como ustedes se dan cuenta, a raíz de toda esta problemática jurídica, hay muchas compañías que ya no quieren presentarse a las licitaciones. Entonces, las que se presenten, habrá que adjudicarles y en tanto eso se lleva a cabo, lo que vamos a hacer es, en lugar de, ahorita lo que nosotros estábamos planteando era un recapeo. Y si no, pues se procederá únicamente a parchar las carreteras con el restablecimiento de solo meter el asfalto en los orificios que tienen las carreteras. El vicepresidente Cabrera agregó que los últimos procesos judiciales que implica compañías constructoras podría crear temor para las nuevas empresas, lo cual demorará el tiempo para las licitaciones. Sin embargo, los trabajos ya iniciados en algunos tramos carreteros continuarán. Y lo que también es cierto es que durante esta época de lluvia aumenta el riesgo de deslizamientos en las carreteras. En la siguiente nota les presentaremos cuáles son las causas y qué acciones se deben tomar lo más pronto posible. Estas escenas son comunes en distintas carreteras y causan peligro no solo a quienes transitan por el lugar, sino también a quienes viven sobre estos taludes. Hemos tenido reportes en diferentes puntos, pero principalmente en áreas, por ejemplo, de la ruta al Atlántico, la carretera del Salvador y la ruta interamericana es en donde se presentan estos derrumbes constantemente. O también la ruta a la Verapaces, que es otra de las áreas, pero tomemos en cuenta que son por condiciones topográficas, mucha área de montaña, en donde se presenta también esa situación. Entre las causas de los derrumbes se encuentran sismos, lluvias y vibraciones provocadas por los vehículos que transitan en estas rutas. Es importante estudiar los terrenos antes de la construcción de tramos carreteros, debido a que las medidas de mitigación en las laderas son indispensables para evitar tragedias. Cuando se construye una ruta, pues uno de los primeros pasos que se debe de hacer pues es hacer un análisis de la condición de las laderas para implementar medidas de mitigación, ¿verdad? Estas medidas de mitigación pueden ser tan simples como bueno, un conjunto de bermas o estabilizar la ladera así, dándole una pendiente pues de estabilidad. O medidas tan fuertes como implementar protecciones ya de mucho costo, ¿verdad? El pasado miércoles otro derrumbe se registró en la segunda calle y 12 avenida de la zona 15, en el lugar conocido como el Columpio de Vistahermosa. El área se mantiene en riesgo porque los deslizamientos de tierra continúan por la vibración que causan los vehículos. Y para ampliar más este tema, en la siguiente nota les vamos a explicar cómo se origina un deslizamiento para que estemos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro país. Pero esté pendiente porque aquí en TN23 estaremos brindándole todos los detalles acerca de lo que los expertos indican acerca de la saturación de agua en los suelos y todos los problemas que se generan en las carreteras. Y siempre hablando de carreteras, también hay que aunar a esto el tema del servicio de combustible, de los precios, porque los automovilistas siempre están al pendiente de cómo están los precios en las diferentes gasolineras para llenar sus tanques de combustible. Queremos presentarle en la modalidad de autoservicio el precio de la Super se encuentra a 21 quetzales con 51
centavos para el galón. La regular se encuentra a 21 quetzales con 21 centavos y el diésel a 16 quetzales con 89 centavos. Y en la modalidad de servicio completo, que es si usted pues desea que sea atendido por el personal de estas gasolineras y no bajarse de su vehículo para más comodidad, también tenemos los precios disponibles para esta modalidad de servicio completo. La gasolina superior se encuentra a 23 quetzales con 38 centavos, la regular a 22 quetzales con 8 centavos y el diésel a 17 quetzales con 76 centavos. Así que siempre nos preocupamos por su economía y por eso le presentamos y estamos monitoreando constantemente los precios de los combustibles, del gas propano. Y recuerde que usted como consumidor puede hacer sus denuncias a la DIACO al 1544. Y seguimos conociendo lo que está pasando en Guatemala. Ahora hablemos de la economía. Como le habíamos indicado anteriormente, teníamos los precios de los combustibles, pero tenemos también la información del tipo de cambio. Si usted piensa este fin de semana cambiar algunas remesas enviadas por sus familiares o amigos de Estados Unidos o de otros países de Europa, aquí tenemos también información del dólar, que se encuentra a 7 quetzales con 29 centavos y la moneda europea a 8 quetzales con 42 centavos. Es información proporcionada por el Banco de Guatemala, información oficial del tipo de cambio para este día viernes 21 de julio. Así que también tenemos la información del gas propano para las amas de casa, para las personas que tienen algún restaurante, algún comercio donde utilicen el gas propano. Tenemos la información de los precios del gas de 25 libras que se encuentra a 105 quetzales, el cilindro de 35 libras a 147 y el cilindro más grande de 100 libras a 420 quetzales, precios autorizados por el Ministerio de Energía y Minas, y también cualquier denuncia puede hacerla saber a la DIACO al 1544. Usted como consumidor tiene el derecho de hacer este tipo de denuncias si quieren sobrevalorar los precios injustificadamente de lo que ya le estamos presentando aquí en TN Todo Noticias. Y si hablamos de las cárceles en nuestro país, el hacinamiento es uno de los graves problemas, porque para nadie es mentira que en las cárceles de Guatemala hay este problema. Por eso autoridades optan por otras medidas para evitar que este aumente. Conozcamos de qué se trata en la siguiente nota. La última medida que se tiene para que alguien espere su proceso judicial es la cárcel. ¿Pero qué pasa en realidad? Toda la doctrina en otros sistemas de justicia penal, la última decisión es limitar la prisión de una persona. ¿Qué ocurre? Aquí estamos hablando de aspectos más de carácter personal. La concepción, por ejemplo, ¿qué es lo que opina el fiscal para asegurarse la presencia del denunciado en el proceso? Entonces solicita prisión preventiva. También qué considera el juez a la hora de emitir esta decisión. Son cuestiones más de carácter personal y de concepción de lo que se tiene de la realidad y el contexto, porque sí se sabe, por ejemplo, que la porosidad de las fronteras es alta, que el peligro de fuga puede ser un riesgo. Hay dos consideraciones que siempre debe tomar el juez a la hora de tomar la decisión. Una es si existe peligro de fuga y si esta persona puede obstruir el acceso a la justicia, es decir, obstruir la investigación. Hay distintas medidas que se tienen a disposición para no continuar aumentando el hacinamiento en las cárceles, especialmente en los delitos menores, como percances viales, pero no siempre se utilizan, según la analista. Entre ellas está el arresto domiciliario, el ir y asistir entonces a firmar un libro con cierta frecuencia. Hay procedimientos también para delitos de menor gravedad, que son más breves, que se supone que permiten una justicia más pronta a la normal, a la ordinaria. Son algunos de las alternativas que existen. Ahora, la población en general
es alta. Si estamos hablando más o menos que oscila entre 20 a 25.000 privados de libertad, entre aquellos que están en condena, cumpliendo su condena, y otros que están nada más guardando pues una solución, una sentencia, ya sea condenatoria al delito que se le imputa. ¿Será que al hacer uso de estas medidas legales, las cárceles podrían reducir el hacinamiento? Hay medidas, creo que sí podrían atender esta problemática, pero sobre todo es una concepción, como le decía antes, de cómo asegurar la presencia de la persona dentro del proceso penal, tanto del Ministerio Público como del juez y el defensor, que tenga esas habilidades para demostrar que no existe peligro de fuga, que no existe además ninguna habilidades o capacidades de la persona sujeta o denunciada para obstruir la investigación. Esto en cuanto a prisión preventiva, pero estamos hablando también que existe una población dentro de las prisiones que está cumpliendo condena, y hay un número reducido que, ya habiendo cumplido condena, permanece todavía en el centro de privación de libertad. Y es que el hacinamiento en las cárceles complica bastante el control que puedan tener las autoridades, por lo que los expertos aconsejan tener una mejor clasificación de los reos. Expertos en seguridad insisten con la clasificación de reos para recuperar y fortalecer el control que se tiene en el sistema carcelario del país. El tema de clasificación de privados de libertad es un tema ausente que ya se hubiese empezado a trabajar. No se necesita tanta inversión, incluso la misma ley establece la clasificación de privados de libertad por, en este caso, delito doloso, delito culposo, por tipo de organización, grado de peligrosidad. Con la clasificación de privados de libertad, según el entrevistado, se podría incluso ayudar en la reinserción social. Obviamente, de tener un sistema de política bastante débil, de que quien tenga pues prácticamente el deseo de rehabilitarse, obviamente va a estar, por ejemplo, en una escuela o en un aprendizaje técnico que vaya focalizado a su formación. Se han hecho análisis, se han hecho estudios, tenemos conocimiento, se ha analizado mucho el tema de República Dominicana, donde los centros penitenciarios se ha logrado que prácticamente sean tipos de especies de empresas, y los privados de libertad son sostenibles económicamente, o sea, las familias en vez de ir a dejar dinero van a recibir dinero. Eso es lo que no se está dando acá por los grandes negocios, por el tipo de corrupción que se da dentro del sistema carcelario del país y por el descontrol que prácticamente, hay que decirlo, el Estado no tiene el control de las cárceles del sistema penitenciario. Entonces eso ha generado prácticamente al tema de vinculación de corrupción, el tema de la desorganización